Porque si no, después en lo que regresa uno ya ni se acuerda ni de qué materia ni de qué se trataba. ¿Sí les parece que el examen lo hagamos antes de irnos? Sí, maestra. ¿Verdad? Para tener una buena Navidad, para estar tranquilos y no tener que estar estudiando. Ya bastante estudiaron estos días, ¿verdad, Juan Carlos? Para Sí, por seguir así supuesto. todas las vacaciones, como que no. Entonces, vamos a ver, la próxima clase ya definimos la fecha, pero antes de irnos de vacaciones. En esta parte del curso vamos a ver algunas normas. Vamos a hacer una tarea sobre normas y métodos de pruebas. Ujú. Y vamos a hacer también una ficha técnica por equipo. Lo único que yo les voy a decir es la fibra. Ustedes buscarán las demás características que tenga un no tejido. Sé que algunas las van a inventar, pero debemos de ver un dato sí real, ¿verdad? Debemos tener en cuenta en nuestra mente, en nuestros dedos también, que una camisa que utiliza que utilizan ustedes chicos en tiempos normales o una blusa va a pesar de 95 a 110 gramos por metro cuadrado. Con base en ese en ese tacto, perdón, en esa masa por área vamos a definir el peso o masa por área de un no tejido que seleccionemos. Por ejemplo, puede ser una toallita o ¿cómo se llama? Ay, un material de no tejido de esos para desmaquillar, un no tejido que encuentran en el mercado. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando lo que hay que hacer, Juan Carlos? Bueno, yo anoté de 95 a 110 gramos por metro cuadrado. Es, Y el- la el- masa, es la masa por, por área de un va- material que utilizamos para blusa o camisa. Con base en eso, van a hacer una ficha técnica. Yo les voy a dar un formatito, yo creo que la próxima clase. Vamos a ver un formatito que hay que llenar para desarrollar una ficha técnica por equipo. Esa ficha técnica consiste en poner las características del material, desde la fibra, la masa por área y lo que nos pide la ficha técnica, que son características muy sencillas que van a poder ubicar, pero como no tienen el equipo, no van a estar en el laboratorio, pues lo van a tener que hacer. ¿Sí? Lo único que les voy a decir es la fibra, que puede ser nylon, poliéster, polietileno, polipropileno, ¿sí? Algodón, o rayón, alguna de las fibras que sabemos que puede aplicar en un tejido, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es un aburrido tema de introducción sobre la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley establece la manera en que hacemos las normas. ¿Por qué las hacemos así? ¿Por qué medimos? ¿De dónde salió eso? ¿Qué es una norma? ¿Sí? Entonces vamos a ver eso como una introducción. Al final viene la diapositiva de las tareas. Creo que son 5 equipos, ¿sí? 5 equipos. Lo que no estoy segura es si ya alguien, a ver, ayúdenme. Si alguien ya hizo el tema de ¿cómo se llama? Ay, de los reciclados. Creo que no, ¿verdad? ¿No No, hemos visto reciclados? Ayúdenme, por favor. creo que no. Algún equipo. Algún equipo uno. Equipo uno es Alcántar Valeria, alguien que esté del equipo uno. Kevin. Castelán, Cisneros Vite, creo que no están, no vinieron hoy, siguen de vacaciones. El número 2, Giovanni. Giovanni, ¿qué tema desarrolló tu equipo? De bicomponentes. Ah, ok.
Gracias. Equipo 3, Juan Carlos. Fue cuando me dijiste que temas muy difíciles, que no sé qué. Así es, ¿Qué? que estuve en el sillón. Fue hilado por aspersión, no, Sí, ese sí, fue. aspersión. Ok. Equipo 4, Jessica Yareli, Nadia Gabriela. ¿Qué tema desarrollaron ustedes? El de... Y a ver, espera tantito. Perdone, lo que pasa es que hice mi lista y creo que repetí algunos. Pues no. Ah, El spinning, ajá, el electrospinning y ok, pole. ok. Sí fue ese. Electrospinning. Equipo 5. ¿Quién está del equipo 5? Madeleine, Axel, Yair, Gabriel. Nos tocó el de... Sí, porque luego salimos y no tenemos ni la remota idea de dónde salió eso, por qué lo debemos hacer así, por qué es importante medir en metros, por qué es importante expresar la temperatura en Kelvin, de dónde salió eso, se le ocurrió a esta maestra que no tiene nada que hacer o qué. No, son decretos y en este caso es un decreto presidencial. Hace muchos años, ¿verdad? No es el presidente ahora, fue un presidente. Resulta que antes de que hubiera esto, había este decreto, me refiero, la normalización se llevaba a cabo por lo que era entonces la Secretaría de Comercio Industrial, la SECOFI. Y en esa SECOFI no había un procedimiento para elaborar normas, no había una descripción de las personas idóneas para desarrollar esa actividad. Ellos contrataban personas profesionistas, sí, casi todos, pero por ejemplo había veterinarios, había personas de la construcción en el área textil que no tenían la idea de lo que era un denier, de lo que era el alargamiento de las telas y pues ponle 50. ¿Tú qué dices? Pues sí, ponle 50. Sí, entonces las normas tenían muchísimas deficiencias. Y cuando se vino la negociación con los países, con el acuerdo, antes del acuerdo trilateral, bueno, se vieron todas esas deficiencias, dijeron, no puede ser, si hay una escuela textil, si hay pues varias organizaciones que enseñan textiles, ¿por qué no tenemos un ingeniero textil que revise una norma, que participe y vea que el título debe ser en denier y que es un denier, si es conveniente que tengamos un denier de 5,000 o no? Ni lo podíamos hacer, ¿verdad? Había barbaridades de ese tipo. Entonces se ajustó el sistema y bueno, pues para regularizarlo, porque en este sector que nosotros entendemos había esas situaciones, en otros había otras similares, porque no había una canalización adecuada de los profesionistas que tenían que estar en las áreas. Solo era personal que pagaba el gobierno a través de la SECOFI para elaborar normas, pero que no nos servían para nada. Cuando los industriales dijeron, bueno, es que no tenemos, pero ¿cómo si nosotros tenemos 300 y tantas normas? Pues sí, pero no sirven. ¿Cómo que no sirven? A ver, tráiganme la de mezclilla. Y la de mezclilla no servía, estaba muy atrasada. A ver, ahora esta. No, pues ninguna. Los expertos dijeron, no, eso no sirve. Eso está con características inferiores a los productos que llegan de fuera. Entonces, cualquiera que venga aquí puede vender y puede reírse de nuestra norma. Bueno, pues se hicieron muchos ajustes, se expidió este decreto que ha ayudado y ha avanzado mucho y ahora tenemos unas normas bastante adecuadas a la situación, ¿sí? Al menos a la situación que tenemos en el país. A lo mejor si la comparo con una norma inglesa debido a la tecnología o con una norma alemana, debido a la tecnología que tienen allá, bueno, tienen otros parámetros, pero nosotros con nuestro documento al menos no nos van a traer algo que sea peor a lo que tenemos aquí, ¿sí? Todo lo que entre a nuestro país como importación debe cumplir al menos ese documento o tener características superiores. Vamos entonces a ver la norma, digo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de donde parte todo esto de la elaboración de normas.
Voy a compartir. Oigan, faltan muchos alumnos el día de hoy. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Dónde están? Me parece que hay zonas donde ha estado lloviendo y eso se debe a problemas de conexión. Ay, caray. Bueno, está bien. Empezamos. Por favor, les comparten su información. Compartir. Bueno, entonces tenemos la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Se abrevia como LFMN. Así la vamos a encontrar en muchos documentos oficiales. Se refiere a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley regirá en toda la República Mexicana y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de las dependencias de la Administración Pública Federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento. Por ejemplo, entre la vigilancia está la Profeco, ¿no? Que protege al consumidor, como dice el eslogan, que tiene legalmente la obligación de revisar cualquier información comercial o los cumplimientos que los etiquetados proveen, por ejemplo. Bueno, esta ley tiene por objeto... Maestra, Mande. perdón, ¿le podría regresar tantito a la otra, por favor? Sí. Ya, muchísimas gracias. Sí, de nada. Entonces dijimos que esta ley tiene por objeto, entre varios, bueno, en materia de normalización, certificación, acreditación y verificación. Primero vamos a explicar qué es normalización. Es la elaboración de normas. Luego tenemos la certificación. Es cuando se certifica el cumplimiento de un producto con una norma. Una vez que elaboré la norma, puedo certificar que una tela cumpla lo que dice en la norma. Y es una validación, digamos, oficial. No la puedo yo emitir la norma y después decir yo sí cumple, ¿verdad? No. Un organismo elabora la norma, otro organismo certifica que el producto evaluado conforme a esa norma, a la norma definida, cumple. ¿Sí? Acreditamiento es cuando se acredita a un laboratorio o también a personas o a organismos. Quiere decir que cumplen con ciertas normas y un organismo nacional o internacional reconoce su cumplimiento mediante auditorías y evaluaciones al personal y confirma que el personal tiene competencia técnica y el acreditamiento se otorga. Sí, es como un reconocimiento. Por ejemplo, a un laboratorio, es a los que se les da básicamente, y se dice que este laboratorio cuenta con el acreditamiento 050 expedido el 15 de noviembre por cumplir con la norma 17025 que establece los lineamientos de un laboratorio. Y ese laboratorio se evaluó mediante auditoría, se vio que es confiable, que cumple, que tiene el equipo calibrado, que el personal es técnicamente competente, que usa los reactivos que dicen las normas, que aplica los procedimientos que dicen las normas, que tiene los equipos que dicen las normas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego tenemos verificación. Hay unidades de verificación o personas reconocidas con experiencia y conocimientos para verificar que cierto producto cumple determinadas características. Por ejemplo, en las gasolineras, ese es un ejemplo que a veces vemos muchos, que hay una persona metida casi en el registro de la gasolinera. Esa persona es una unidad de verificación y está revisando que
lo que va al drenaje no está contaminado, que la gasolinera no contamina, que tiene este es un punto de verificación. Otro punto de verificación es que las bombas, digo que ¿cómo se llaman? Contadores están bien, que los medidores estos que dicen 1 litro sí sea 1 litro. Ese tipo de verificaciones es lo que hace básicamente el proceso de verificación. También puede verificar en una prenda que esa prenda cumple la norma de etiquetado. La norma de etiquetado dice que debe estar la talla, el contenido de fibras, las instrucciones de cuidado, la identificación fiscal de la persona que produce ese bien o esa prenda, ¿sí? Para reconocerlo, para ubicarlo y saber que es una persona registrada en el padrón de productores, por ejemplo, de mezclilla, una cosa así, ¿sí? Bueno, entonces esta ley tiene por objeto fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. También debe instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuven las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Debe establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales mexicanas por las dependencias de la Administración Pública Federal. La verdad es que todos los puntos son importantes, pero este C es súper importante. Debemos tener un procedimiento uniforme. Todas las dependencias o todos los organismos autorizados para elaborar normas. Principalmente las normas oficiales mexicanas las elabora el gobierno. A lo mejor, si en el caso de la industria textil hay una norma de etiquetado, es la única norma oficial mexicana, eso quiere decir que es obligatoria. Y si hay una cuestión que haya que consultar, entonces se consulta a las organizaciones textiles, como a las cámaras textiles, a las ¿cómo se llama? Centros educativos, por ejemplo, a la escuela textil, le invitan para dar su opinión en determinado punto, pero al final, con toda la información técnica recopilada, el gobierno a través de su dependencia toma la decisión, desde luego bien informado, de emitir una norma oficial mexicana. Podemos seguir leyendo, Jessica Yareli. De promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de Administración Pública Federal. Ok. Sí, muy importante. Entonces, las normas oficiales mexicanas, bueno, para la elaboración de las normas se debe promover que estén todos los interesados. En el sector científico entran las universidades. Sí, deben estar todos los sectores representados, los consumidores, a través a veces de la Profeco, o nosotros como consumidores podemos asistir a la revisión de una norma. En el caso de asistir a esto, pues solo entenderíamos las cuestiones textiles, pero si asistimos a la revisión de una norma para la elaboración de tornillos, pues no vamos a entender nada y vamos a decir hagan lo que quieran. O de celulares, aunque conozcamos el funcionamiento, la verdad es que a la hora de las, ¿cómo se dice? De las características técnicas, que lo hagan los expertos, ¿no? Entonces así cada sector tiene, cada área, el área del cemento, de las bebidas, de los enseres domésticos, todos los sectores tienen su representación y tienen su comité y su área para elaborar las normas que se necesitan, ¿sí? Entonces están, pues se deben coordinar todas estas actividades por las dependencias.
y debemos estar todos enterados, los usuarios. ¿Podemos seguir leyendo, Yareli? F. Establecer el Sistema Nacional de Acreditamiento de Organismos de Normalización y de Certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba y de calibración. Y G. En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades relacionadas con la materia. Ok. Entonces, esta ley tiene por objeto, leíamos, establecer el sistema de acreditamiento de organismos de normalización. Estos organismos de normalización, pues se les revisa mediante auditorías, deben cumplir una norma también, una norma internacional que dice un organismo de normalización que debe tener, qué profesionistas o qué conocimiento se requiere para realizar esos trabajos, de dónde va a venir el capital para realizarlo, ¿sí? Y que se cumpla todo eso y se compruebe pues que hay una instalación, por ejemplo, y que hay ciertos profesionistas que tienen determinados cursos, determinado conocimiento, que el dinero viene del gobierno, todo eso se tiene que comprobar, ¿sí? Y también, bueno, se forman organismos de normalización y de certificación, unidades de verificación y los laboratorios de prueba que también deben cumplir una norma, deben tener ciertas características, demostrar su competencia técnica, demostrar que tienen los equipos, todo eso. Y el sistema, aquí lo que nos están diciendo es que se establezca un sistema. Hay un organismo en México, es la Entidad Mexicana de Acreditación, que es quien ha elaborado ese sistema, es el único organismo nacional, tiene la estructura para realizar las evaluaciones a cada uno de esos organismos, a los de normalización. Aquí nos interesa, bueno, todo es importante, pero el objetivo de revisar esto es para que veamos de dónde viene la normalización. Hay un organismo de normalización. En México, el organismo en el área textil, desde luego, es el organismo se llama Instituto Nacional de Normalización Textil, es el INTEX, es quien se encarga de emitir las normas mexicanas, ¿sí? Las oficiales mexicanas ya dijimos que las elabora el gobierno. Si un documento es necesario, existe como norma mexicana y se requiere que sea oficial mexicana, o sea, que entre a una regulación más estricta, bueno, el gobierno puede decidir tomar una norma elaborada por el INTEX y hacerla oficial mexicana. O puede convocar al INTEX y a otros organismos para tener representados a usuarios, consumidores y a todos los que deban estar en la elaboración de la norma, los convoca para elaborar el documento. ¿Sí? Bueno, en general, esta norma debe publicar, promover o divulgar, hacer con los, está claro eso de divulgar es informar todas las acciones de normalización. Que todos los que usan normas textiles se enteren de que se está elaborando una norma textil. ¿Podemos seguir leyendo, Yareli? Para los efectos de esta ley se entenderá por norma mexicana, la que elabore un organismo nacional de normalización o la Secretaría, en los términos de esta ley que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso de instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje o marcado. Ok. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, porque vamos a revisar normas de métodos de prueba. Aquí en la descripción que nos acaba de leer Jessica, acabamos de escuchar que se utiliza también para métodos de prueba. Ahí en el renglón 1, 2, 3, 4, cuarto renglón, al finalizar dice métodos de prueba. Sí, tenemos un método de prueba y es lo que vamos a trabajar, pero antes sí me interesa que veamos todo esto, porque luego salimos de la escuela y no tenemos ni idea de qué pasó, de por qué tenemos todo esto. Muy bien, a ver ahora, Renata, ¿podemos seguirlo oyendo?
Dice, norma o lineamiento internacional. La norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos de derecho internacional. Ok, eso es una norma o lineamiento internacional. Ok, seguimos con norma oficial mexicana, Renata, por favor. Dice, norma oficial mexicana. La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas o terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Muy bien, eso es una norma oficial mexicana. Muy bien. Organismos nacionales de normalización son las personas morales que tengan por objeto elaborar normas mexicanas. Ujú. ¿Seguimos, Renata? Maestra, Mande. maestra, ¿le ¿Quién podría me regresar? habla? Sí, claro. Yo, por favor. ¿Quién es yo? Yareli. Sí, Yareli. Gracias. Ok. Ya, maestra. Seguimos. Sí. ¿Preguntas? ¿No hay hasta aquí preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? No. Ok. Oigan, se me va a acabar el tiempo. Ya estamos en la cuenta regresiva de 8. Nos volvemos a conectar, por favor. Sí, maestra. Muy bien, Sí, maestra. seguimos. Seguimos, por favor, leyendo, Jessica. No, Renata. Estabas leyendo tú, Renata, ¿verdad? Sí, dice el Sistema General de Unidades de Medida. En los Estados Unidos mexicanos el Sistema General de Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio. Ándele, eso es súper importante. Nosotros tenemos que utilizar el Sistema General de Unidades de Medida. Es el que usamos, pero es bueno que sepamos por qué lo usamos. ¿Sí? Existe una disposición legal. Ujú. A ver, vamos a cambiar ahora, por favor. Madeleine, ¿seguimos leyendo? El Sistema General de Unidades de Medida se integra, entre otras, con las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. De longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el Kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, la candela; y de cantidad de sustancia, el mol. Muy bien. Estas son las unidades básicas. Son 7 unidades que indica el Sistema Internacional de Unidades. Por eso utilizamos el metro. Estas que nos acaba de leer Madeleine son las que utilizamos legalmente. Uh-huh. Adicionalmente podemos usar lo que queramos, pero obligatoriamente para cuestiones oficiales debemos expresarnos en esas unidades de medida que tenemos ahí. ¿Sí? Porque viene de un decreto presidencial. Seguimos, Madeleine, por favor. Así como las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales mexicanas. También se integra con las comprendidas en el sistema internacional que acepte el mencionado organismo y se incluya en dichos ordenamientos. Ok. Nos están hablando ahí de la Conferencia General de Pesas y Medidas. Esa es una organización que reside en Francia y son quienes oficialmente rigen las mediciones. ¿Sí? Todo el sistema general de medidas. Entonces, ellos, cualquier cambio, cualquier definición,
actualización, tienen ellos la obligación también de compartirlo. Tal vez no quede ahorita así muy claro, pero es importante que tengamos en cuenta que no es la medición como queramos, como me quiera yo expresar. No, hay una forma, hay una forma oficial. Por favor, seguimos leyendo, Erika. Erika Rubí. Sí, maestra. Las escuelas oficiales y particulares que formen parte del sistema educativo nacional deberán incluir en sus programas de estudio la enseñanza del sistema general de unidades de medida. Artículo 8. Ok, artículo 8 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Por eso en la escuela, desde que vamos el primer día, nos enseñan el metro, ¿sí? A medir en metro, a que la temperatura es en Kelvin, todas las 7 unidades básicas del sistema, y podemos utilizar múltiplos y submúltiplos por esta ley. Y las normas, bueno, las normas debemos expresarnos en las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Bueno, la Secretaría, aquí cuando decimos la Secretaría hablamos de la Secretaría de Economía. La Secretaría tendrá a su cargo la conservación de los prototipos nacionales de unidades de medida, metro y kilogramo, asignados por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas a los Estados Unidos mexicanos. Bueno, resulta que nos dan una medida, una pesa, hagan de cuenta, una medida física del metro y del kilogramo. Nos dan del kilogramo una pesa y del metro nos dan una escala, ¿verdad? De 1 metro. Con esa, que hay que conservar en ciertas condiciones en el Centro Nacional de Metrología. Tenemos el Centro Nacional de Metrología en Querétaro y es quien se encarga de conservarlo físicamente a determinada temperatura para que no se dañe porque es metal, es berilio, no sé qué. Es una aleación especial para que no se deteriore y sea confiable. Tenemos físicamente estos prototipos, sí, o patrones también se llaman. Bueno, seguimos, Erika. Por favor. Sí. Los instrumentos para medir y patrones que se fabriquen en el territorio nacional o se importen y que se encuentren sujetos a norma oficial mexicana requieren previa su comercialización, aprobación del modelo o prototipo por parte de la Secretaría. Ok, que dijimos que es la Secretaría de Economía. A ver, ¿qué les parece que nos salimos y regresamos para empezar este tema? Vamos a empezar a hablar sobre las normas oficiales mexicanas. Dice, las normas oficiales dan como finalidad establecer, y la vez que son muchas cosas lo que establecen las normas oficiales. Acuérdense que son obligatorias y tienen la obligación de proteger todo. Al consumidor, que somos nosotros, mediante información comercial, porque puede haber situaciones riesgosas, y todo el entorno, todo lo que es la vida y la salud humana. Bueno, regresamos, ¿sí? Por favor. Muy bien, entonces. Ya, maestra, gracias. Ok, bueno. Tenemos normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer, 1, las características y especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales. En ese caso, tratándose de esos recursos, de esos elementos, estaremos hablando de una norma oficial mexicana que tiene carácter de obligatorio. 2. Las características y o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre para cumplir las especificaciones de estos sean indispensables,
las de dichas materias primas, partes o materiales. Si estamos en el proceso de ensamble de un automóvil o elaborando el cofre de estos artículos, pues desde luego que las especificaciones, el material, el procedimiento incluso de forjado de estas partes automotrices deberá estar regido por una norma oficial mexicana. ¿Están de acuerdo? Es decir, el cumplimiento de esas aleaciones deberá obligatoriamente cumplir la especificación. ¿Sí? Es lo que queremos decir. ¿Alguna pregunta hasta ahí o comentario? No, maestra. Yo, profesora. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Tengo curiosidad de por qué los docentes hacen mucho mención sobre el número métrico, el número inglés y el denier. Según entiendo, el sistema internacional es el TEX. Uh-huh. Sí, pero debemos conocerlo porque cuando tú llegas a la empresa, las empresas, acuérdense que la industria textil es tradicional, muy familiar y hay muchas cosas de ese tipo. Entonces, en la industria lanera se maneja en los procesos números métricos. ¿Sí? Casi todas las fibras largas, la producción de fibras largas se basa en números métricos. Si estamos hablando de acrílico, de lanas, mezclas, todo eso. Y si tú llegas a decirle, oiga, es que fíjese que esto, no, yo siempre lo he hecho así. Pero ¿qué pasa? A la hora que voy a exportar, a la hora que voy a referir, tengo que tener una referencia de acuerdo al Sistema General de Unidades de Medida, o sea, TEX internacional. Y eso es lo legal. Entre paréntesis voy a poner el número métrico que he usado toda la vida. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Sí, más que nada es usos y costumbres, dirían las mismas normas. Pero debemos saber eso, debemos saber manejarlo, por eso tenemos todas las equivalencias, pero sí sabemos lo que legalmente es aplicable. Y sabemos por qué, no porque diga alguien, porque dice un decreto presidencial. Uh-huh. Seguimos leyendo, por favor, Juan Carlos. Sí. Las características o especificaciones que deban reunir los servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o en el medio ambiente general y laboral, o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor. Ok, como ven, la ley ampara al consumidor porque podemos ser altamente afectados. Como decía yo hace rato, podemos participar en un comité de normalización, sin problema alguno, porque vamos a entender los términos, las referencias, aunque no las tengamos de memoria en nuestra cabeza, sabemos en dónde ir a buscarlas, a qué se refiere, de qué están hablando. Pero si entramos a uno del cemento y del concreto, pues sabrá Dios, ¿verdad? Que le pongan lo que quieran, pero que la casa no se me vaya a caer en toda la vida, que me dure, ¿no? Perdón por el ejemplo, pero es algo así, ¿sí, Juan Carlos? A eso me refiero. Sí, si asisto a un comité de forja de piezas para la industria metalmecánica, igual, no me interesan las aleaciones que hagan, los grados a que sometan el metal, eso es su problema de ellos, pero yo necesito un automóvil que resista, que sirva para el proceso para el servicio que lo voy a comprar, ¿no? Entonces, cada quien va a estar en su área revisando sus métodos y especificaciones. Y desde luego, en el caso del automóvil, o en muchos casos, aunque no los entendamos, sabemos que son de observancia obligatoria. Necesitamos que las piezas que componen el automóvil, pues sí, cumplan las especificaciones obligatoriamente, no hay de otra. O la elaboración de los medicamentos, o la elaboración del tequila. Todo eso es importantísimo, nos podemos morir si no está bien, ¿verdad? Bueno,
Después de esos ejemplos chuscos, seguimos, más que nada es para que los ubiquemos, perdón. Seguimos con el número 4, dice, las características y o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad. ¿Sí? Es muy importante que los instrumentos que tienen los médicos pues sean confiables, tengan una trazabilidad al CENAM, decíamos que es el Centro Nacional de Metrología, hay un termómetro, entonces que eso sea confiable para que después no salga con que estaba mal el equipo y en realidad ya te avisan cuando no, pues ya ni está la persona, ya para qué le avisamos, ¿no? Eso ayuda a tomar decisiones muy importantes, entonces los patrones de medida y sus métodos de medición deben estar regidos por normas oficiales mexicanas, así como su calibración y su trazabilidad. La trazabilidad es la comparación que pueda yo hacer con los instrumentos patrón, ¿sí? Lo que hay en el CENAM. ¿Seguimos, Juan Carlos? 5. Las especificaciones y o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente. Ok, está muy claro ese, ¿verdad? ¿Qué podemos comentar de ese, Juan Carlos? Por ejemplo, en el caso de envasar alimentos, Ajá. se recomienda, como ya lo vimos, en algunos, utilizar algún polímero de termoformable. Esa era la palabra. Eso nos podría servir para transportar alimentos y cumple con las especificaciones de que no permite que se riegue o que algo entre. No contamine. Así es. Muy bien, sí. Eso es muy importante para la salud de las personas o el medio ambiente. Muy bien. Dice número 7, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión. 8, la nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación. Todo esto deberá estar en una oficial mexicana. Y por ejemplo, si observamos el número 7, las condiciones de seguridad e higiene. Es súper importante la seguridad en una empresa. Por ejemplo, hay una norma que indica el tamaño, las medidas y separación de los escalones, porque esto es para la seguridad de los trabajadores. Los desplazamientos, cada cuántos escalones voy a tener un descanso. ¿Qué medidas deben tener ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman? Para sostenerte. Los pasamanos, todo eso. ¿Qué características debo tener? Las separaciones, los ruidos que vamos a soportar, ¿no? Los decibeles a los que vamos a exponernos, cuánto tiempo. Todo eso, acuérdense, no sé si ya llevaron la materia de higiene y seguridad, pero ahí creo que todavía no. Ahí es donde vemos que es una norma oficial mexicana, es obligatorio que el trabajador esté, por decir, 3 horas porque está a más de 90 decibeles. Y aparte tiene que contar obligatoriamente con el equipo de protección, no estar más expuesto de 3 horas o lo que diga la norma. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, todo eso viene en documentos, en normas oficiales mexicanas de protección para la seguridad de higiene en ese caso. En el 8 nos habla de nomenclaturas, pues ahí son símbolos de productos químicos, por ejemplo. Y eso es para tener un lenguaje común, ¿verdad? Tanto nacional como internacional. Bueno, muy bien. Número 9, la descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Las características en el 10 y o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. Número 11. Las características y o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales. Muy bien. En el número 9, el ejemplo que podríamos poner es los emblemas, por ejemplo, de Hecho en México. De responsabilidad social, por ejemplo, es otro. A eso se refiere ese tipo de símbolos y contraseñas que, que son dictados por el sistema nacional, o sea, dentro de la ley, fines de la ley, bueno, la ley va a promover el uso de emblemas que estén debidamente comprobados. Bueno, su cumplimiento de normas y todo eso, a eso va. Características, especificaciones, criterios que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente. Como sabemos, hay numerosas normas que promueven las mejoras al medio ambiente y son de carácter obligatorio. En el número 11, bueno, pues también tenemos la protección de animales, vegetales o salud de las personas. Últimamente ya hasta las mascotas tienen cierta protección, o más bien alta protección, diría yo, ¿no? Castigo a personas y, bueno, muchas cosas, porque pues al final son seres que están indefensos ante ciertas características. Entonces, todo eso ya está normalizado y penalizado. ¿Algún comentario hasta ahí? Antes que se me olvide, ahorita que vi a Paulina aquí enfrente de mí, Paulina, te felicito, tuviste un excelente examen. ¿Me estás oyendo, Paulina? Sí. Te fue muy bien, me da mucho Sí, gusto. Por favor, síguele así, Paulina, ¿sí? sí, gracias. Muy bien con tu examen. Bueno, muy bien. Seguimos leyendo, Mariana, por favor. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad, higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario. Ok, Las todo eso. Sí, perdón. Perdón, Adelante. Sí, perdón. sí, por favor. Las características y o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos. Ok. Muy bien. Dentro del número 12 tenemos un ejemplo que es la norma oficial mexicana 004. Esa norma es de información comercial al consumidor. Deben indicarnos si es una prenda, de qué fibras está hecha, qué instrucciones debemos seguir, qué dimensiones o talla tiene, y viene también obligatoriamente el RFC del fabricante, para que sepamos que es un fabricante reconocido, que no es contrabando y que estamos protegidos. Podemos reclamar y llevar nuestro producto en caso de que confirmemos que no cumple. Sí, la verdad es que no estamos acostumbrados nosotros a eso, pero esta ley promueve esa protección al consumidor, porque les decía, las personas que no tienen ni la más remota idea de cómo cuidar una prenda de seda, de cómo cuidar una prenda de lana, ¿sí? Van a pagar una alta cantidad de dinero y a lo mejor ni es seda, o a lo mejor la echan a perder porque no vienen las instrucciones adecuadas de cuidado, ¿sí? Entonces eso es información comercial en un área, pero hay en muchas áreas que necesitamos, en productos alimenticios, en muchas cosas. En el número 12 nos habla de
especificaciones para calidad y cuando, en situaciones de peligro. Bueno, aquí podría entrar todo lo que son las normas de higiene. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite normas que cuidan la integridad del trabajador en muchos sentidos. O sea, la seguridad, ¿sí? Es muy importante darles cumplimiento porque hay procedimientos que pueden resultar dañinos o peligrosos para la salud cuando se vean, cuando no tengan esta apariencia, se vean sencillamente como operaciones de trabajo. Pero estar más de 12 horas diario enfrente de una máquina ruidosa, bueno, pues a los 5 años ya no oímos nada y ya estamos completamente mal, ¿no? A eso se refiere. Seguimos leyendo, por favor, Mariana. Los apoyos a las denominaciones de origen para producto del país, las características y o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. Las características y o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radiactivas. Ok. En el número 15, el mejor ejemplo que tenemos de denominación de origen para producto del país es el tequila. Hay una norma oficial mexicana que expresa las características y por qué tiene denominación de origen el tequila. En Francia hay una norma de denominación de origen para el champán. Solo lo que se produce en Francia se llama champán. Solo lo que se produce en México con agave se llama tequila. ¿Sí? Eso está protegido por normas oficiales de cada país. Entonces, eso es un proceso importante pues que apoya, ¿no? También a los productos, porque en México podemos elaborar vinos espumosos, pero no vinos espumosos con todas las características, incluso, ¿no? Con la madera de roble que se requiere, o con ¿cómo se llama? La luz que se requiere, la temperatura, la profundidad para el reposamiento en las cavas del vino, el tiempo que deba ser, las características de las uvas, todo eso. Todo puede ser, pero no va a ser champán lo que se produzca aquí. Aquí se llama vino espumoso. Ese es un ejemplo de denominación de origen y es apoyado por una norma oficial de un país que trabajó para desarrollar el proceso. Entonces ahora pues es de él ese proceso y tienen el derecho de llamarle champán. Lo mismo ocurrió en México con el tequila. ¿Sí? Solo las bebidas de agave, en otro país podrá ser bebida de agave azul o de lo que sea, pero no será tequila. El tequila tiene que ser en México y con el procedimiento establecido y desarrollado en México. Y eso es una norma oficial mexicana. Está claro ese ejemplo, ¿verdad? Sí. Ok. Nación de origen, ¿verdad? Mediante las normas oficiales mexicanas. Bueno, el 16 me parece muy claro. ¿Algún comentario de ese, Juan Carlos? Más bien una duda. Mande. ¿Por qué yo? Bueno, ¿alguien más? ¿Quién quiere? Alguien que quiera contestarme. Yo. Porque, por ejemplo, cuando un país exporta a México una máquina de coser, suponiendo, pues debe cumplir con las normas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, debe tener un protector para la banda. Hay máquinas que tienen protectores para los dedos o un protector de ojos, que cuando la aguja se vaya a romper, no bote un trozo de aguja hacia la cara del operador. Entonces debe cumplir con algunas de esas normas, ¿no? Sí. Bueno, ese Sí, es mi muy ejemplo. bien. Sí, muy bien.
Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos dice de vehículos de transporte, equipos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de los usuarios, ¿sí? Sistemas de comunicación que sean confiables y pues no nos dañen, ¿no? En los aparatos, todo eso es muy importante para esta ley. Y sí, pues de acuerdo a lo que tú comentabas, la seguridad debe estar establecida en los documentos oficiales para el cumplimiento de los mismos, ¿no? Y como dice la ley en el inicio, hay un área competente para confirmar eso. Bueno, en el número 17 hablamos de residuos peligrosos. Como ustedes saben, la industria textil es muy peligrosa, muy peligrosa en el sentido de que genera una cantidad inmensa de residuos peligrosos, de contaminantes. Bueno, por ejemplo, en un laboratorio, en un inocente laboratorio de una planta, se pueden generar muchos litros a la semana de residuos peligrosos como ácidos, que no pueden tirarse en el drenaje público porque nos van a contaminar lo que nos quede de aguas limpias. Imagínense cuántos laboratorios hay independientes, cuántos hay de empresa, y todos ellos utilizan ácidos y productos venenosos. Entonces es muy importante que esos residuos industriales se separen, se lleven a recipientes especializados, ya que tienen cierta cantidad y debidamente etiquetados, se notifica a se me olvidó, Secretaría de Ecología, y ellos hacen una recolección periódica para disponer de esos residuos. Le dan un tratamiento industrial y bueno, hacen con ellos muchas cosas hasta hacerlos mínimamente dañinos. No podemos vertir al alcantarillado público eso porque vamos a dañar más de lo que ya dañamos en un proceso normal. De por sí los procesos normales son contaminantes. Si aparte tiramos litros de materiales, pues imagínense. Eso es muy importante. También, se lleva a cabo, es una regulación muy importante. Muchas empresas tienen su programa de recolección y están clasificadas como empresas de responsabilidad social para dar cumplimiento a ese tratamiento de residuos peligrosos. O sea, es una realidad. ¿Preguntas, dudas? Yo quiero hacer una aportación. Uh-huh. Tengo entendido que el río Lerma es uno de los ríos que tiene muchos problemas de contaminación y está rodeado de alrededor de 15 empresas textiles que desechan sus químicos al río. Uh-huh. Sí, triste realidad. Triste realidad. Hay muchos proyectos para el rescate de este río. Hay algunos doctores que están haciendo investigaciones. Quizá a veces, bueno, no sé qué contestar ahí porque son situaciones tristes que no están luego en la mano ni de los investigadores, ¿no? Pero pues sí es una lucha y además, debido a que ahora es una realidad el aplicarse a salvar todo esto, pues yo creo que a la naturaleza, a la situación tan ruda que estamos viviendo, es a lo que se le va a escuchar, ¿no? Más que alineamientos. Bueno, o todo junto. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Sí, profesora, muchas gracias. No, pues ojalá que la próxima vez que hablemos de eso ya veamos algo, porque sí necesitamos hacer muchas cosas. En todo el mundo estamos así como en el río Lerma, ¿eh? Y eso es lo que nos ha llevado a tantos problemas. Pero bueno, solo cuando ven ya las cosas así de difíciles se toman acciones. Bueno, seguimos leyendo, por favor, Nadia Gabriela. Pues seguimos leyendo, por favor.
Voy. ¿Seguimos? Ok. ¿Algún comentario de esto? Ok. Algo importante que quiero resaltar aquí. Oigan, otra vez se nos va a acabar el tiempo. Pero ya me lo acabamos. Dice, el número 3, estar basadas en el consenso. Entonces, las normas se elaboran por consenso. ¿Qué es eso de consenso, Nadia? Ok, sí es un acuerdo. Más que decir por votación, es por consenso. Por votación ya sabemos cuántos y cómo es eso, ¿sí? Si son 5 y 4 dicen que no, pues es no. Pero bueno, por consenso es que hagamos un acuerdo y se utilizan los comités de normalización, un acuerdo, digamos, yo puedo decir que no estoy de acuerdo en esto porque en la resistencia de una tela, porque hice tantas pruebas, aquí están mis evidencias, o sea, técnicamente llevar el sustento de mi desacuerdo para convencer a los demás, ¿sí? Para hacerlos, para explicarles por qué no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero técnicamente no nada más decir, no, no estoy de acuerdo. No, tengo que convencerlos técnicamente, demostrar, y si no lo puedo hacer, pues mejor no digo, ¿verdad? Así es como se hacen las normas, y eso me parece algo súper importante. Otra cosa que quiero resaltar en el 2, dice tomar como base las normas internacionales. Las normas internacionales solamente son las normas ISO, International Standard Organization. Esas son normas internacionales. No son normas gringas, son normas internacionales. Muy cierto que nuestro mayor intercambio comercial es con Estados Unidos, pero sus normas, que las adaptemos, sí las adaptamos, pero nuestras normas son de acuerdo a las normas internacionales. La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación. Las normas se revisan cada 5 años y ahí se refleja o se nota si es que han sido usadas. Si no han tenido ninguna actualización ni modificación, pues quiere decir que nadie las lee ni las usa, porque las normas son documentos que pueden mejorarse siempre. Seguimos leyendo ¿quién estaba leyendo? ¿Nadie? Nadia, ¿verdad? ¿Seguimos, Nadia? Ok, la Secretaría es la Secretaría de Economía. Ellos pueden decir, oye, esta no les sirve, bueno, pues vamos a hacer otra. Vamos a llamar a los indicados y ya volverla a hacer. O a mejorarla o algo. Muy bien. De la observancia de las normas. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. Esto es súper importante. No puedo hacer la importación de un producto si no cumple con una norma oficial mexicana.
Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de estas, las del fabricante. Las normas mexicanas constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las establecidas en las normas oficiales mexicanas. ¿Sí? Esto también es muy importante. Si las normas mexicanas son voluntarias y las oficiales mexicanas son obligatorias, entonces, pues no puede haber ese contraste o esa situación de que tengan especificaciones inferiores las normas oficiales mexicanas. ¿Podemos seguir leyendo, Nadia? Ok, en primer lugar tomaremos las normas oficiales mexicanas. De no existir ahí el tema que busco, puedo tomarlas en las mexicanas. Eso que dice en un inicio, en las controversias de carácter civil, es en caso de una demanda o de una situación de carácter legal, lo que manda es nuestra norma oficial mexicana. Bueno. Aquí lo que tenemos ahora es la tarea número 5. Por favor, por equipos van a desarrollar el tema. Tenemos 5 equipos en este grupo. El número 1, por favor, reciclado de fibras. Juan Carlos, ¿me ayudas a corroborar que no hemos visto este tema? Porque luego ya no sé bien, ¿eh? Creo que no. Estoy seguro que no. ¿Sí, verdad que no? Bueno, los otros estoy segura yo que no. El número 2 es determinación de masa por área para no tejidos. Número 3, determinación de la resistencia a la tracción, también en no tejidos. 4, determinación de la resistencia al rasgado de no tejidos. 5, determinación del espesor. Son métodos de prueba. Por favor, búsquenlos en la biblioteca. ¿Sí tenemos acceso a la biblioteca, Juan Carlos? Sí, profesora. Sí, debe haber, bueno, había físicamente, vamos, no estaban electrónicamente. Las normas, estaban para no tejidos y estaban en español y son normas nacionales. Esas son las que hay que buscar porque vienen en español. ¿Sí? Sí, gracias. A ustedes, ¿para cuándo es eso? Para la siguiente semana. Nos toca el día martes, ¿verdad? Para el lunes no, es para el martes. Por favor. Maestra, una pregunta. Mande. ¿Entonces se busca esas en aula virtual? No sé bien, la verdad, ¿cómo accesan a la biblioteca, Juan Carlos? Creo De que en momento, aula virtual, ¿verdad? Es sí, que en hay aula una- virtual de no tejidos solamente hay uno, pero está en inglés. Pregunten, no sé cómo, ¿a quién le podremos preguntar, Juan Carlos? Porque esas normas estaban en la biblioteca, estaban impresas en papel en una carpetota. De momento a mí se me ocurre preguntarle al diario oficial de la Federación, que también las debe de tener, ¿no? Pero no las tiene completas a veces. Tiene un Ah. resumen. Mañana algunos compañeros van a ir a la escuela, tal vez puedan echar. Sí, por favor, revísenlo en la biblioteca, las tienen impresas. A lo mejor ya están un poquito viejitas, pero están impresas. Y eso es lo que necesitamos, esas necesitamos. No sé yo si en algún momento las hayan puesto en digital y las tengan en algún lado. Eso no lo sé. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno. Entonces, se nos va a acabar el tiempo. Fue un gusto. Los veo la próxima semana. Muchas gracias, profesora.